Pocas franquicias veteranas en eso de los videojuegos se han visto aplastadas en el reconocimiento por los spin-offs de la misma. Desgraciadamente este es el caso de Shin Megami Tensei, que se ha visto completamente superada por uno de sus múltiples juegos alternos, Persona. Con 6 títulos principales en su haber y sus respectivas ramificaciones, esta saga saltó al éxito en su tercera entrega, pero viéndose más globalizada en Persona 5, siendo que hizo que la franquicia deje de ser títulos de nicho. Como buen JRPG hace que analices su historia profundamente y siendo rejugable. Un RPG digno de jugar si empiezas en la saga Megami Tensei, y de esto hablaré hoy. La franquicia de Persona nos da nuestro primer Persona en las primeras horas de juego, mostrando una forma física de la psique del portador, haciendo que el persona luche junto a él en una serie de batallas para derrotar a... ¡Ey! ¡Esto es yo! Ya hablando en serio, nuestro persona es la forma física de la psicología del protagonista, siendo Orfeo para Minato y Minako de Persona 3, Izanagi para Yu, y el último Arsène para Rena Mamilla o Akira Kurusu. ¿Qué? ¿Que Persona tiene más de 4 protagonistas? Eso es solo un sueño. Persona empezó en el 3. Antes de ponernos a hablar de los juegos para comprender de dónde viene toda la filosofía de Persona, tenemos que mencionar brevemente a Carl Gustav Jung, un psicólogo suizo que se relacionaba con Sigmund Freud, y presentó en su obra Tipos psicológicos, dos corrientes de la psique humana que, si conocen la propia saga de Atlur, les sonará mucho: persona y sombra. Jung define una persona como el hecho de que un individuo normal nunca pueda manifestar una pluralidad de personalidades, pero sí la posibilidad en potencia de una disociación de la personalidad. En cada ocasión aparece un carácter bien definido y distinto del anterior. Dos ambientes totalmente distintos exigen dos actitudes totalmente diferentes. Dichas actitudes generan un desdoblamiento del carácter según el grado de identificación del yo con las mismas. El psicólogo incluye que mediante la identificación de la aptitud otorgada en cada caso se engaña a los demás y a menudo nos engañamos a nosotros mismos. Creamos una máscara para tapar nuestro carácter real como en una obra de teatro y como nos mostró literalmente Persona 5. Mientras, para las sombras, Jung utilizó este término. Sombra se designa al aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos de actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Lo que quiere decir Jung es que la sombra es, como la misma palabra dice, una parte oscura de nosotros, algo que no concuerda con la personalidad dominante, cual es la que mostramos día a día, y siendo las sombras la forma reprimida de nuestros sentimientos, la tristeza, la ira y la impaciencia, es decir, todos los aspectos negativos de nosotros mismos y nuestros pensamientos más oscuros. Además, lo que podemos reconocer como sombras es su aparición en las obras de ficción a lo largo de la historia humana, como monstruos demonios que representan el lado oscuro e indomable del ser humano, algo bastante acertado, ¿verdad? La sombra es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales y abarca, así, todo el aspecto histórico del inconsciente. La sombra no solo consiste en tendencias moralmente desechables, sino que muestra también una serie de cualidades buenas, a saber, instintos normales, reacciones adecuadas, percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores, etc. Como se ve aquí, Persona no trata de disimular para nada las similitudes sobre los pensamientos de Carl Jung, siendo uno de los ganchos para promocionar sus títulos, y también siendo para muchos, y para otros no, una curiosidad algo oculta y bastante interesante para entender mejor los juegos de Persona. Memento Mori. Esta frase, que proviene del latín, engloba lo que es el tercer título de Persona. La frase se traduce a recuerda que morirás, siendo que toma el sentido de recordar tu misma mortalidad como ser humano. Antes de empezar con el argumento principal, una introducción a este tema. Poniéndome ya más en serio, me es obligatorio mencionar las primeras entregas de la saga que vieron la luz en el PlayStation original y gozaron un gran éxito con su salida, aunque recomiendo más los remakes desarrollados en la PSP, y que arreglaron varios problemas de los juegos originales, tanto a nivel de mecánicas como a nivel argumental. Pero, ¿de qué tratan estos juegos? Pues bien, Persona 1 y 2 nos ponen en medio de una guerra proxy entre dos seres superiores, Philemon y Nyarlathotep, no les sé pronunciar, los cuales hicieron una especie de apuesta acerca de la naturaleza humana. Ambos juegos tienen sus propios temas independientes, tal y como ocurre con Persona 3, 4 y 5, que se engloban dentro del concepto de Persona y sombras de Jung. El tema principal de Persona 1 es la capacidad de aceptarse a uno mismo por lo que es, aceptar la fuerza de nuestro propio ser y personalidad, la determinación de cambiar el mundo desde sus cimientos. Mientras que Persona 2 trata el tema de lo idealizado contra la realidad, como podemos ver con todo el sistema de rumores con el que el juego cuenta.
la realidad siendo modificada por mentiras que la gente comienza a tratar como la absoluta verdad. Todos estos temas son muy interesantes y dan mucho de qué hablar, pero realmente la fama de la saga Persona y el verdadero salto al estrellato se dio con Persona 3, siendo el último mencionado el que supone un completo reinicio a la franquicia, aunque como es normal, manteniendo siempre sus característicos demonios como armas y un grupo de estudiantes enfrentándose a un peligro mucho mayor que ellos. Cuando Persona 3 salió al mercado se inició una pequeña revolución al género JRPG, al incluir el tan famoso y probablemente algo que caracteriza ahora a la saga de Persona, simulador de vida social. Ahora debíamos de vivir nuestra vida escolar, hacer amigos, entrar en clubes de actividades o puede incluso tener novia, lo que no eras en toda tu puta vida. Todo eso tenía como recompensa un aumento en nuestro poder para crear personas y así tener las cosas más fáciles al enfrentarnos a los peligros que se cernían sobre nosotros. Un concepto curioso desde luego. Y sí, otro de los puntos que toda la serie Persona comparte es la introducción de las cartas del tarot como representación de la fuerza de los personajes que podemos incorporar a nuestro grupo o simplemente sean importantes para la trama. Esto en Persona 3 cambia y se convierte en las relaciones que establecemos con la gente de nuestra escuela y alrededores. Cada vez que establezcamos una relación, una carta del tarot será revelada. Esta carta también actuará como tipo de ciertas personas, ya sea Fool, Death, Chariot, etc. Y conforme más fuerte sea la relación con el poseedor de la carta, más fuertes serán las personas que creemos en la Velvet Room. ¿Y por qué les ando contando esto? Realmente poco y todo. Para enlazar todo esto que les acabo de contar es necesario hablar del tema principal y el catalizador de todos los hechos de Persona 3, la muerte. De hecho, los temas con los que se podría catalogar Persona 3 serían el tiempo y la muerte. Los personajes en este juego tienden a lidiar y cargar con el propio concepto de la muerte, más bien contra el hecho de la pérdida. Todos los arcos de los personajes principales del juego están de alguna manera ligados al concepto de la muerte, ya sea como fondo de sus motivaciones o dentro de la propia historia, lo que los hace cambiar y evolucionar ante nuestros ojos, como también lo hacen sus personas, con la única excepción de Fuka y Aegis. Ellas tienen que hacer frente al concepto de la pérdida de sus seres queridos de forma menos literal de que la del resto del grupo. Incluso la propia herramienta que usa el Sis para invocar a sus personas no es nada más ni nada menos que una pistola. Los evokers se usan como forma de admitir y afrontar de cara al hecho de la muerte, llevando a los usuarios a un estado capaz de demostrar su verdadero rostro mientras les apunta en la cabeza. La cuestión es la completa falta de control sobre la muerte y el terror que esto despierta en todos y cada uno de nosotros. Memento Mori no es más que la forma de recordar de la futilidad de nuestra existencia, nuestra mortalidad y la responsabilidad de las decisiones que tomamos en la vida. El tiempo es muy importante en Persona 3. Más de lo que en principio pueda parecer, aquí el tiempo va contra nosotros y es otro enemigo más. El juego transcurre durante un año escolar, con sus vacaciones y fines de semana. Nuestro protagonista acude a clases desde los lunes hasta el sábado, teniendo el domingo libre. Durante la semana acudiremos a clases y tendremos que preparar los exámenes finales de cada trimestre. Una vez acabada la escuela tendremos que decidir qué hacer. Pero aquí está el truco. No podemos hacer lo que queramos durante el transcurso del día. Cuando quedamos con un amigo o compañero de clase, realizamos alguna actividad que nos aportará beneficios, ya sea subir de nivel, un social link o aumentar nuestras características personales, el tiempo avanza, perdiendo un día más del no tan largo año que tenemos por delante. El tiempo se convierte en un enemigo y en un elemento a superar. A partir de que conozcamos esta mecánica, el juego nos obliga a gestionar nuestro valioso tiempo y prepararnos para lo que se avecina, como la vida misma. Y así es como Persona 3 te enseña sobre la muerte y el tiempo, para superarlos y para que puedas aprender más sobre ello. Pero tenemos que avanzar al otro título de Persona. Un gran cambio. Persona 4 utiliza la verdad y la aceptación de uno mismo como uno de sus estandartes, con un tono mucho más amigable y colorido que su predecesor. Persona 4 comienza con nuestro protagonista viajando a la pequeña localidad de Inaba, donde pasará este año escolar viviendo con su tío y su prima pequeña. Una vez allí, una serie de extraños asesinatos pondrán en vilo al rural pueblo japonés y que parecen estar estrechamente relacionados con una extraña niebla que últimamente llena el pueblo en determinadas noches. De forma resumida, Persona 4 puede parecer sospechosamente similar a Diamond is Unbreakable, la cuarta parte del manga de JoJo's Bizarre Adventure, cuyas coincidencias son bastante obvias, dicho sea de paso y pecar de poco profunda, a diferencia de lo que suele ofrecer la saga, pero no se dejen engañar por el aspecto cómico y desenfadado de la trama, oculta bastante más de lo que parece. Para empezar, el concepto de sombras que introdujo Jung se representa de una forma muy literal en el juego.
Cada vez que un nuevo miembro de nuestro grupo se une y obtenga su persona, primero tendrá que hacer frente a su otro yo, en otras palabras, a su sombra. Cada sombra representa la parte oscura de nosotros mismos, la parte que no queremos aceptar, y tan solo una vez aceptada esa parte desagradable y mezquina que todos llevamos dentro, somos capaces de sacar todo nuestro potencial, de utilizar nuestra persona. La búsqueda de la verdad está siempre presente en Persona 4, ya sea de forma literal, la búsqueda del asesino, o de forma figurada, la lucha contra las sombras y la aceptación de uno mismo. Y no es ninguna sorpresa que la televisión sea la forma que el grupo pueda prevenir los asesinatos, así como entrar en ese mundo paralelo donde viven las sombras. La televisión siempre se ha visto como un aparato de control de masas, pero la verdadera verdad, valga la redundancia, es el irrefutable hecho de que la vida sigue. Un amigo apoya a otro, los amigos crecen, y cada uno experimenta cambios en su vida junto al paso del tiempo. Algo que el villano del juego, el en apariencia inofensivo Adachi, no parece comprender, y culpa a todos los demás de sus fracasos de su vida, usando el mundo de televisión como una excusa para divertirse y asesinando a las mujeres que lo rechazaron como forma de venganza contra la sociedad en sí misma. El discurso que el villano nos suelta justo antes de enfrentarnos a él no es más que una manera extremadamente pesimista de ver la vida. Adachi describe tanto el mundo como la verdad de este como un lugar molesto y patético, y realmente no le falta razón. El mundo dista mucho de ser el lugar ideal que muchos de nosotros nos hacemos cuando somos adolescentes. Pero también nos deja ver un poco el interior de la psique del personaje. Una persona débil que ha pasado su vida intentando agradar a los demás y que a causa de ello ha perdido el respeto de todos aquellos con los que trabaja. Cualquiera en su posición tomaría como enemigo mortal a su alter ego, la otra cara de la moneda. Nuestro popular e entrañable protagonista, Jun Arakami, al cual ve como una enorme molestia y lo odia con todo su ser. Let's be honest, there's nothing great about the real world, is there? It's just dull and annoying as hell. No one accepts that's the way things are. They're just stuck with it because they can't deny it either. Those who actually succeed in life, they just happen to be born with a magic ticket called talent. If you don't have it, you can either accept or deny that fact until you die. That's your only choice. Wouldn't it be better if that kind of reality was wiped away? Persona 4 es una síntesis de varios conceptos ordinarios: amistad, nostalgia, problemas personales, familias muy unidas, familias estructuradas. Cosas simples cuando los miramos superficialmente, pero increíblemente complejas cuando uno se mete de lleno a este tipo de situaciones. La simplicidad del juego fomenta la sensación de credibilidad. El juego tiene algo que el jugador puede identificar a un nivel emocional, ofreciéndonos un nivel narrativo más minimalista y sencillo en teoría, pero que, como en la vida misma, conforme destapamos la verdad acerca de las cosas que nos rodean, todo se vuelve reconfortantemente complejo. Persona 5 será el título que menos abordaré. ¿Por qué? Es el que tiene más visibilidad en el mundo y puede que tener su propia percepción de las cosas, como lo que decía anteriormente al principio del video. El uso de los sueños ha sido un factor bastante recurrente en las grandes historias de la cultura popular. No solo son usados como simple escenario onírico en el que poder dar rienda suelta a nuestros poderes psiconáuticos, o como un Deus Ex Machina barato, en el que todo lo que ha sucedido no ha sido más que un producto de nuestro intelecto, ¿sí o no, Super Mario Bros. 2? Sino más bien como un medio narrativo adicional con el que poder ahondar en la psique de los personajes, adentrándonos en lo más profundo del subconsciente para toparnos de lleno con sus inseguridades y complejos. Los preceptos que se manejan en Persona 5 forman parte de la filosofía junguiana, son complejos y requieren un riguroso estudio para llegar a entenderlos. Según Jung, los sueños son una puerta de entrada a una parte de nuestra psique, normalmente inalcanzable en un estado de conciencia plena, el subconsciente colectivo, el cual es capaz de crear símbolos y arquetipos comunes a toda la humanidad. Les explicaré sobre el término tabula rasa, popularizado por el filósofo inglés John Locke, en cuya tesis se expone que el ser humano nace como un libro en blanco, sin cualidades innatas, por lo que cada una de las facetas de nuestra vida es el fruto de aprendizaje. La teoría del subconsciente colectivo es contraria a esta idea, aunque tampoco debe confundirse con el instinto. Según el autor, solo así se explicaría la casual existencia de elementos estéticos y mitológicos compartidos en todas las religiones del mundo, en cualquier civilización a lo largo del tiempo y espacio. Estos símbolos servirían para crear los arquetipos que representan la forma
y condición de ser humano, la manera en la que nos interrelacionamos con el mundo. Si echamos un vistazo a las historias más populares de nuestro tiempo, veremos que todas ellas reproducen los mismos esquemas a la hora de construir personajes basados en arquetipos salvajemente primitivos, pero claros y distintos. El propio tarot, por ejemplo, surge principalmente para conectar a las personas en estado de conciencia con esos arquetipos que originalmente nos definen, y con ello entender al fin el sentido de la vida y la muerte. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que todo esto de científico tiene muy poco, pero al haber usado todo este amalgama de teorías como columna vertebral de nuestras obras favoritas, se ha demostrado más que eficaz. Cada uno de los personajes de Persona 5 ha sufrido rechazo o algún tipo de discriminación, y esto se ve reflejado en su subconsciente. Joker, el protagonista de esta quinta entrega, posee el arquetipo de loco o The Fool, llamado aquí Arsène en honor a Arsenio Lupin, el famoso ladrón de las novelas de Leblanc, cuyo modus operandi consistía en ponerse del lado opuesto de la ley para acabar con sujetos peor que él. Cuando se pone la máscara se vuelve impulsivo, arriesgado y peligroso, ocultando la faceta tímida que tan poco atractiva resulta para el público de su edad, y que coincide con la imagen que le achacan en el Instituto de Delincuente Juvenil. En el caso de nuestro héroe protagonista, se refleja un carácter tímido e introvertido, con cierto afán de justicia social, pero con evidentes carencias comunicativas. Es a base de superar todas estas carencias, entrenando estas habilidades sociales, la forma en la que consigue hacerse más fuerte en combate. Decía Neil Gaiman en Sandman que la humanidad se aferraba a antiguas identidades y caras, incluso después de que éstas hayan cumplido su misión. Todos tenemos máscaras. Para aquellos que se ven tan colapsados por la represión de la vida material, son incapaces de progresar en la vida anímica. Joker tiene potencial, que se ve proyectado en su habilidad para adentrarse en el inconsciente a través de los sueños y reunirse con el dios onírico en su propio palacio mental. Este adquiere un aspecto de prisión y plagada de barrotes y cadenas, reflejo de una condición en el mundo terrenal de la que pretende librarse poco a poco. Los Social Links ahora se llaman Confidants, aunque el concepto es prácticamente el mismo, no hay que negarlo. Conocemos a gente, pasamos tiempo con ellos y vivimos 10 eventos que desarrollan su historia personal. La novedad es que ahora los Confidants nos proporcionarán modificaciones de gameplay que van desde mejoras pasivas básicas a cambiar de arriba abajo las convenciones del combate clásico de la saga. Seguir la historia de una periodista permite alejar el foco sobre nuestro grupo y reducir la seguridad en los palacios. Llevarnos bien con una jugadora shogi nos permite nuevas estrategias como cambiar de personajes en medio del combate. Conocer a un chico que pasa sus tardes en las recreativas nos permite emboscar al enemigo y empezar el combate con una lluvia de balas. A veces se permite ir un paso más allá, no solo muestra a los adultos como una fuerza inmóvil que impide a los jóvenes desarrollar sus ideas y potenciales, les presenta como cómplices de un sistema que encarcela voluntades, nos hacen caer en la autocomplacencia y a lo largo termina por impedirnos alcanzar nuestros deseos. Las instituciones aparecen en todo momento como fuerzas que o bien son incapaces de resolver estos problemas estructurales o bien son cómplices activos en su prolongación. Tampoco es que suponga una ruptura completa con el tono de Persona 4, va intercalando estos temas con el vertiente más despreocupado del juego anterior. En particular, pasada la introducción y hasta bien avanzado el juego, es una pena que no poder hablar más a profundidad de este tramo, porque da una conversación sobre la visión que aporta el juego de las consecuencias sociales de un mundo capitalista, pero es algo que ya pudimos apreciar en su momento en Persona 3 y 4. Puede que muchos de ustedes pregunten por qué Shin Megami Tensei no es tan popular como los juegos de Persona. La explicación es algo muy sencilla, es que muchos de los títulos de Shin Megami Tensei no han salido de Japón, por evitar problemas religiosos. Sin ir más lejos, el primero que llegó a Europa fue Shin Megami Tensei 3 Nocturne en el año 2005, bajo el nombre de La Llamada de Lucifer o Lucifer's Call. También influye que los juegos de Persona son mucho más accesibles a la hora de jugar. Su dificultad no es tan desmedida y la influencia religiosa es menor en comparación, y sus protagonistas son mucho más carismáticos y más fáciles de identificarse con uno. Sobre todo en los más actuales, ya que los dos primeros protagonistas son... Y es precisamente por todo esto es que Persona es una de las sagas que se suele recomendar para iniciarse dentro del mundo Shin Megami Tensei. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Así que simplemente recomiendo Persona y búsquenle más significado psicológico del que yo saqué en este video. Espero que puedan hacerlo. Gracias por ver el video.